Muy buenos días, estudiantes de noveno año. Hoy finalizamos el desarrollo de los cuestionarios. La evaluación del tercer parcial. Entonces, el día de hoy tenemos las preguntas. Pregunta número 9 dice así. Pregunta número 9. ¿Por qué razón se dice que la canción es un lenguaje poético? ¿Por qué razón se dice que la canción es un lenguaje poético? ¿Por qué será? El lenguaje poético en sí son partículas que cada palabra en una canción debe ser exacta, de acuerdo con el ritmo, para lograr mayor expresividad que los compositores y escritores usan. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 9 es: son partículas que cada palabra en una canción debe ser exacta, de acuerdo con el ritmo, para lograr mayor expresividad que los compositores y escritores usan. Pregunta número 10. ¿Cuáles son los elementos que necesariamente deben incluir en una hoja de vida? ¿Cuáles son los elementos que necesariamente deben incluir en una hoja de vida? Pregunta número 10, como observaste en tu folleto enviado en tu PDF, aquí está la pregunta número 10 y la respuesta correcta es: los elementos que necesariamente que hemos también practicado son datos personales, datos de educación o formación, adicional, experiencia laboral, referencia personal y referencia laboral. Datos personales, recuerda edad, nombre, teléfono, nacionalidad, años. Educación, entonces aquí señalas el lugar, nombre de tu escuela, de colegio, luego de universidad y otros tipos de información o de formación adicional, cursos, talleres que hayas realizado o que vayan a realizar en el caso de ustedes. Experiencias, lugares de trabajo en los cuales hayas ingresado. Referencia personal, personas que conozcan, que sepan de ti, que te conozcan. Referencia laboral, personas que hayan tratado con usted en un futuro, con ustedes chicos, cuando trabajen. Entonces, esos compañeros de trabajo podemos señalarlos como referencia laboral o directamente podemos señalar a nuestros ex jefes. Pregunta número 11 dice así. Pregunta número 11. ¿Por qué debemos añadir referencias personales en un currículum vitae? Las referencias personales es importante que se incluyan en su hoja de vida. Nombres y medios de contacto de personas que conozcan a quien presentan en la hoja de vida. Es decir, estas personas van a dar fe que nos conocen, que tenemos muchas habilidades, cualidades y que somos honrados para poder trabajar en cualquier lugar. Y obviamente en el lugar en donde vamos a dejar esta hoja de vida presente o currículum vitae. Entonces, la respuesta número 11 es importante que se incluyan en su hoja de vida nombres y medios de contacto de personas que conozcan a quien presentan la hoja de vida. Pregunta número 12. Defina el concepto de un currículum vitae u hoja de vida. Currículum vitae, hoja de vida o carta de presentación es el concepto de esta que puedes observar de esta imagen. La hoja de vida es la carta de presentación del postulante, es decir, hablábamos de postulante de una persona que quiere inscribirse a algo, ¿verdad? En este caso, alguien que quiere trabajar o ingresar a una empresa. Entonces, la hoja de vida es la carta de presentación del postulante, el primer y probablemente único contacto que lleguen a tener la mayoría de los candidatos con la empresa que quieren que lo recluten.
La hoja de vida es la carta de presentación del postulante, el primer y probablemente único contacto que lleguen a tener la mayoría de los candidatos con la empresa que quieren que lo recluten. Pregunta número 13. ¿Cuáles son los principios fundamentales en la creación de una carta de presentación? ¿Cuáles son los principios fundamentales en la creación de una carta de presentación, hoja de vida o currículum vitae? Podemos señalar estos 4. Precisión, extensión, honestidad, relevancia. Entonces, hablando de precisión, es decir, datos exactos que deben incluir. No vayamos a escribir algo que no puedan entender de pronto la persona que vaya a leer, ¿verdad? Quieren ellos saber de mí. Entonces, hablemos con honestidad también. Bueno, escribamos con honestidad realmente quiénes somos, qué hemos estudiado y qué experiencia hayamos tenido. Podemos decir con extensión, pues que no nos excedamos en tanto documentación. Muchas veces la hoja de vida es solo la que se presenta cuando uno va a buscar un trabajo, va a querer un puesto de trabajo, quiere inscribirse a algún lugar de trabajo. No debe de ser de 2 a 3 hojas máximo. ¿Ok? Pregunta número 14. ¿En qué consiste una exposición oral? Este año no tuvieron la oportunidad de poder realizar una exposición oral presente, pero hicieron algo parecido vía Zoom. ¿En qué consiste una exposición oral? Consiste en hablar en público sobre un tema determinado, sobre el que se ha realizado una investigación. Recordábamos aquel tema del conflicto. Usted investigó, preparó, ¿verdad? Preparó un tema y lo expuso frente a los compañeros en vía Zoom. Similar a eso, en una exposición oral se manejan muchos parámetros como son el manejo de la voz, como en toda la comunicación. Ok, eso usted ya sabe de memoria, ¿verdad? En este caso, una exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema determinado sobre el que se ha realizado una investigación. Y este último tema es, ¿qué es un ensayo argumentativo? ¿Qué es un ensayo argumentativo? Este tipo de ensayo sustenta el tema del texto y las ideas que a propósito de este se expongan. El ensayo argumentativo, que es un tipo de ensayo, porque ensayos hay varios tipos. Ensayo argumentativo, sustenta el tema del texto y las ideas que a propósito de este se exponga, es decir, cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Hoy finalizamos este desarrollo de estos cuestionarios. Espero que los estudies muy bien para tu lección de la tercer parcial, ¿verdad? Lección del tercer parcial de segundo trimestre. Te envío un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.